buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Una vez más, le saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Estamos hoy, estimado oyente, en el tercer y último programa de esta miniserie de Apocalipsis capítulo 21. Analizaremos hoy desde el versículo 9 hasta el final del capítulo. Como algunos versículos de hoy ya los hemos analizado en los mensajes anteriores, por eso haremos un viaje algo más rápido, comentando lo más destacable de los versículos que faltan en este fascinante capítulo 21. Así que, como el tiempo corre, ganémosle tiempo al tiempo, póngase cómodo y empecemos el viaje de hoy, que es largo. Entremos en el análisis y comentario del versículo 9. El versículo 9 habla de las últimas plagas que un día serán vertidas sobre la tierra, las copas de la ira de Dios. Pero, previamente, serán descargadas sobre la tierra los 7 sellos, las 7 trompetas y los 7 truenos. Es decir, un total de nada menos que 28 plagas que destrozarán este planeta rebelde. Será el desastre más grande sobre la humanidad después del diluvio. Las 28 plagas de Apocalipsis conforman la primera parte de la ira de Dios que caerá sobre el planeta para los hombres que aún vivan en aquel entonces y que no se hayan convertido por medio del Evangelio. La segunda parte de la ira de Dios es el reino de fuego. Dios va a estremecer nuevamente este planeta como lo hizo en su día con el diluvio, estimado oyente, y lo hará por causa de los pecados del hombre. El diluvio nadie lo creía y vino. El Apocalipsis es tan real como el diluvio y también vendrá. Jesús confirmó el diluvio y anunció el Apocalipsis. Así que, estimado oyente, estremézcase con estas palabras y prepárese para ser librado de la condenación si se muere hoy, o prepárese para ser librado del Apocalipsis si un día le toca vivirlo en directo. El Apocalipsis es literal, estimado oyente. No es simbólico, no es fantasía. El Apocalipsis vendrá. El Apocalipsis es literal. Prepárese. En el bloque de los versos 10 al 13 se repiten o se agregan detalles de la ciudad capital del reino, es decir, la Jerusalén eterna. Por lo tanto, estos versículos no los comentaremos ya porque lo vimos en el primer mensaje. Sin embargo, nos detendremos en una parte del versículo 14. El versículo 14 está mayormente relacionado con el tema de los apóstoles. ¿Sabe una cosa, estimado oyente? En el día de hoy no hay apóstoles. Sí, ha oído bien, no hay apóstoles. Todo el que se llama apóstol es un falso. En el versículo 14 se nos da una mini frase importantísima que derriba a cientos de iglesias del día de hoy que dicen que tienen apóstoles. La Biblia dice claramente en el verso 14 que solo hubo 12 apóstoles, no hay más. Mire lo que dice el versículo. Sobre los cimientos del muro de la ciudad estaban escritos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La Biblia dice claramente que son solo 12 apóstoles y son hombres. Así que todo aquel que se proclame apóstol en el día de hoy, esa persona es soberbia, arrogante, falsa, presuntuosa, mentirosa, ignorante y, por supuesto, no es un apóstol ni nada que se le parezca, es un impostor. Así que si usted está en una iglesia donde hay alguien que se autoproclame apóstol, usted se está haciendo cómplice de ese falso apóstol. Márchese de ahí, estimado oyente, para no pecar.
Como en los tiempos de Pablo había falsos apóstoles, también los hay en el día de hoy. Por cierto, tenemos un vídeo en el canal, que dejamos abajo en la descripción, con este tema de los falsos apóstoles y profetas de hoy. Le invitamos a verlo para que no se haga muy extenso el tema, repitiendo aquí lo que ya en su día habíamos dicho en ese vídeo. Ahora, cuando esos falsos apóstoles dicen que ellos no son apóstoles al estilo de los 12 apóstoles, sino que ellos se llaman apóstoles porque apóstol significa ser enviado, y que ellos fueron enviados por Dios, por eso se llaman apóstoles. Pero, eso es una triquiñuela para fomentar el orgullo de ese hombre. A esos lobos les gusta llamarse apóstol. Pero a esos arrogantes les decimos que es imposible que Dios los haya enviado, porque esos que se autoproclaman apóstoles de Cristo tienen falsa doctrina, son divorcistas, algunos de ellos están divorciados y recasados, y creen en la oración de fe, roban el diezmo, roban con las primicias, hacen falsos pactos, siembras y cosechas, permiten predicar a las mujeres y 100 doctrinas erradas más que hacen que, evidentemente, no hayan sido enviados por el Señor Jesús, sino por el otro Señor, el Señor de este mundo, que los ha engañado a ellos como incautos, y ellos, a su vez, engañan a otros, como dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13. Engañados y engañando. El Espíritu Santo no envía gente con mala doctrina llamados apóstoles y menos divorciados y recasados, estimado oyente. Todo predicador que se autoproclame apóstol en el día de hoy es falso. Si la Biblia cierra la revelación en Apocalipsis diciendo que en total hubo solo 12 apóstoles, como dice el verso 14, entonces nos preguntamos, ¿qué pasó con lo sucedido en Hechos capítulo 1, versículo 26, donde Pedro elige a Matías como el apóstol número 12, cuando todos sabemos que Pablo también fue llamado apóstol del Señor Jesús, y entonces las cuentas darían 13 apóstoles y no 12? Apocalipsis dice que son 12. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está el problema? Pues sencillo, estimado oyente. El problema está en que Pedro se equivocó. Sí, ha oído bien. Pedro, bien intencionado, pero errado, cometió un fallo grave. Y esto demuestra que Pedro eligió a alguien como apóstol que no tenía que haber elegido como apóstol. Y demostrando también que no existe la infalibilidad papal, como dice la errada Iglesia Católica Romana. Roma dice que Pedro fue el primer papa, y Roma también otorga infalibilidad total a los papas. Pero resulta que aquí el supuesto primer papa, Pedro, se equivocó nada menos que eligiendo un hombre como apóstol, cuando el único que puede llamar a un apóstol es el Señor Jesús. Por lo tanto, sin extendernos mucho en el tema con este fallo de Pedro, queda así derribada la infalibilidad papal católico romana, porque son solo 12 apóstoles. Así que por culpa del fallo de Pedro, el pobre Matías quedó avergonzado y descartado como apóstol. Pedro falló en una decisión muy seria doctrinal como es elegir a un apóstol. Por lo tanto, todos los supuestos papas sucesivos, supuestamente descendientes de Pedro, son unos mentirosos, porque ninguno tiene tampoco infalibilidad papal. Es más, muchos de los dogmas papales católicos romanos van frontalmente en contra de la propia palabra de Dios. Así que, de forma ex cátedra, declaramos aquí que ningún papa católico romano es de Dios. En conclusión, con esta frase del versículo 14, se derriban dos grupos religiosos falsos del día de hoy. Primero, todos los grupos sectarios e iglesias evangélico-cristianas que tienen apóstoles como líderes. Todos esos son falsos porque los apóstoles del Señor fueron solo 12. Segundo, con este versículo 14, derribamos también la falsa doctrina del dogma de la infalibilidad papal de los cerrados católicos romanos. Fíjese, estimado oyente, que con tan solo una pequeña frase estudiada expositivamente en este versículo 14, se derriban dos grandes industrias de la religión. Primero, las industrias de las sectas apostólicas. Y segundo, la industria multinacional de la religión católico romana. Por eso, el estudio expositivo es fascinante.
cómo fascinante es este capítulo 21, estimado oyente. Los versículos 15 al 17 ya los hemos comentado en el primer programa, así que pasamos ahora al bloque de los versículos 18 al 21. Tanto el verso 18 como el 21 tienen una frase repetida y en común. La ciudad es de oro puro. ¿Sabe una cosa, estimado oyente? Como ya hemos dicho, todo el Apocalipsis es literal, tanto en lo bueno como en lo malo. Nada es imaginativo, ni fantasioso o simbólico. Todo el Apocalipsis es literal. Por lo tanto, esta descomunal ciudad de 2000 kilómetros de alto es literalmente de oro puro. Imagínesela. Las descripciones asombrosas de Juan, su narración y su enfoque nos hacen comprender que Juan vio todo lo que narra. Él lo vio como algo literal, aunque a veces él no tenía palabras suficientes para describir lo que veía. Pero que no tuviera palabras para describir lo que veía, porque él estaba en el pasado viendo el futuro, eso no anula la literalidad del Apocalipsis. Por eso Juan, como no tenía palabras para describir lo que veía del futuro, muchas veces usó la herramienta de la comparación diciendo, lo que vi era como. Y esa frase, era como, se repite muchas veces en el libro porque era su forma de explicar las cosas para acercarnos a comprender la realidad futura indescriptible que él vio. Así que cuando le vengan con el cuento de que el Apocalipsis es simbólico, no lo crea. El Apocalipsis es totalmente literal. Así que asómbrese o tiemble, estimado oyente. Asómbrese si usted ya se ha convertido por medio del Evangelio jurídico. O tiemble si usted no se ha convertido por medio del Evangelio, porque le espera el fuego eterno. Ahora, cambiando de tema, otra cosa que vemos en estos versículos 18 al 21 es el atavío de la esposa del esposo. En el versículo 2 habíamos visto a la esposa ataviada para el esposo. Y aquí vemos los detalles de ese atavío de la esposa. De la misma manera, estimadas esposas oyentes, este pasaje maravilloso nos enseña que las esposas deben estar bien ataviadas para sus esposos. Las sectas dicen que la mujer no puede ataviarse, pero eso es un grave error. La mujer esposa puede y debe ataviarse para su esposo. Lo muestra aquí la Escritura. El Señor hizo a la mujer hermosa, y ella se da el toque final y personal en su atavío. Pero ataviarse debe ataviarse. Por eso desde aquí animamos a las esposas a ataviarse bonitas para sus esposos en casa. Le animamos a no dejarse llevar por la monotonía, el costumbrismo, por la dejadez o por el desaliño. No lo haga, estimada esposa. Aquí en este capítulo las esposas tienen el modelo de la esposa ante el esposo. Así que las esposas tomen ejemplo para estar delante de sus esposos como narra este capítulo 21. Que toda esposa se atavíe hermosa para su esposo, como en el Cantar de los Cantares y como se dice aquí en estos lugares. Ahora, aprovechamos también este tema para dar una palabra de enseñanza general a todas las mujeres sobre el atavío cristiano, o sea, su forma de vestir, sean solteras, casadas o viudas. Para todas ellas hay que tomar el modelo de atavío que vemos en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10. Pablo escribe en este pasaje de Timoteo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, no costosa, con pudor y modestia. La ropa revela el corazón y la mente espiritual de la dama. Por eso, este versículo de Timoteo es el filtro para la forma de vestir y maquillarse de toda mujer que se dice cristiana. Punto número 1. Hablemos del decoro. El decoro habla de decoración.
es decir, ropa armoniosa, sencilla, apropiada, respetuosa, no cara, no escandalosa y un largo etcétera. El decoro habla de algo ordenado. Y cuando una mujer tiene, por ejemplo, una prenda apretada o de colores chillones tipo payaso, eso está fuera de orden. Eso no es decoro, es indecoro. Es decir, es algo llamativo, y eso no está dentro de la voluntad de Dios para la mujer. Punto número 2. Pablo habla del pudor. El pudor es tener un sentimiento de reserva. Habla de moral, habla de decencia, de tener vergüenza ante lo íntimo del cuerpo de uno, de tener cuidado con lo sensual. El pudor habla de tapar el cuerpo, no de exhibir el cuerpo ante los demás para no tentar al hombre y para no despertar la envidia de otras mujeres. Si alguna prenda delata, insinúa o permite ver más de la cuenta del cuerpo de la mujer, es porque está demasiado destapada, transparente o insinuante, y eso no es tener pudor. Por lo tanto, esa ropa no debe ser usada porque atrae poderosamente la curiosidad del ojo masculino y lo hace pecar. Así que, cuidado, estimada mujer que me escuchas, con la sensualidad y con el destape mundano. Fíjese esto que le voy a decir, estimado oyente. Escuche lo siguiente con detalle. Dios vistió a Adán y Eva, pero el hombre y la mujer modernos se desvisten. ¿Puede ver el contraste? Dios viste y el hombre se desviste. Dios tapa al hombre y a la mujer y ellos se destapan. El destape es solo permitido en el matrimonio, no en la playa, no en la piscina, no en verano, no en la calle, ni mucho menos en la iglesia. Hay iglesias que parecen clubes de rameras. Punto número 3. Hablemos de la modestia. La modestia habla de moderación, habla de equilibrio. Es decir, la ropa femenina y su maquillaje no debe ser llamativo, debe ser sin pasarse para arriba ni para abajo. O sea, que no vista como en la Edad Media o como una monja, ni tampoco como una ramera. La mujer debe ser elegante, pero pasar desapercibida. Esa sería la medida justa de moderación, o sea, modestia, tanto en la ropa como en el maquillaje. La mujer no debe llamar la atención por su ropa cara o por su maquillaje exagerado en la cara. Repito, la mujer no debe llamar la atención por su ropa cara ni por su maquillaje exagerado en la cara. La modestia habla de la actitud espiritual de la mujer. Si la dama usa la ropa o maquillaje para llamar la atención, eso no es modestia, es vanidad o es pecado. Así que para terminar este apartado y hablando de forma muy concreta del tema, digamos lo siguiente. Punto número 1. Quedan descartadas todas las prendas femeninas transparentes. Punto número 2. Quedan descartadas todas las prendas con mangas sisas y con los hombros descubiertos. Punto número 3. Todos los escotes y las blusas apretadas que muestran las medidas de la mujer quedan descartadas. Punto número 4. Quedan descartados todos los pantalones ajustados tipo vaqueros o jeans y las faldas ajustadas tipo sirena. Punto número 5. Las blusas de las mujeres no deben tener un escote abierto más allá de un botón. Punto número 6. Quedan descartadas las faldas con abertura y las caderas deben ir tapadas. Punto número 7. Una mujer puede estar cubierta desde los tobillos hasta el cuello, pero si su ropa es muy ajustada marcando su silueta, esa ropa no vale de nada. Y punto número 8. Queda descartado todo maquillaje exagerado. Puede maquillarse, sí, pero no exageradamente. Bien, dicho todo esto de forma muy concreta y práctica, creemos que este pasaje de la esposa del esposo en Apocalipsis capítulo 21 ha dado una nueva y justa oportunidad para hablar brevemente de este tema para las mujeres. La mujer que tenga oídos, que oiga. Entremos en el análisis y comentario del versículo 22 que dice: ya no hay templo, el Señor es el templo. Ahora, nos preguntamos, ¿para qué sirve un templo? Pues sencillo,
Un templo es un lugar donde se hacen sacrificios y a la vez es un lugar específico donde se adora a Dios. Esas son las dos funciones de un templo. Sin embargo, en la eternidad, dice el texto, ya no hay necesidad de sacrificio ni de adorar al Señor en un lugar. Por eso dice que no hay templo, porque el Señor Jesús es el sacrificio perpetuo y Él es el templo movible. Así que, donde Él esté, allí le adoraremos y allí recordaremos su sacrificio por medio de sus manos y sus pies. Por eso ya no necesitamos un templo para adorarlo, porque lo adoraremos en todo tiempo y en todo lugar. Será una adoración dinámica toda la eternidad, estando en su compañía. La adoración es una actitud, estimado oyente, no solo un gesto. Así que, en la eternidad, eso es lo que haremos siempre con Él, en actitud de adoración y en gestos de adoración constantes, en todo lugar con Él. Queremos recordarle, estimado oyente, que los discípulos adoraron al Señor sin estar en el templo, y los magos de Oriente adoraron a Jesús también sin estar en el templo. Eso demuestra que no necesitamos templo para adorar al Señor Jesús, y eso lo puede ver usted en Mateo capítulo 2, versículo 11, Mateo capítulo 14, versículo 33, y Mateo capítulo 28, versículo 9. Estos versículos demuestran que no se adoró al Señor en templos. Eso es lo que sucederá también en la eternidad, estimado oyente. Adoración al Señor sin templo. Por lo tanto, este tema nos catapulta también hoy a enseñar algo actual y muy importante. Usted no tiene que ir hoy a ningún templo evangélico cristiano para adorar a Dios, ni usted tiene que ir tampoco a ninguna iglesia católico romana a adorar la hostia. Eso es idolatría. Usted, estimado oyente, no tiene la obligación de congregarse en una iglesia para adorar a Dios. Eso es mentira y manipulación del negocio de los líderes de la religión. La adoración al Señor puede hacerse en cualquier lugar si usted se ha convertido por medio del Evangelio. Reunir a la gente en los templos es una forma de manipular y robar a la gente. En el Antiguo Testamento había que hacerlo en un lugar, en el tabernáculo o en el templo. Pero el Nuevo Testamento abroga el antiguo pacto. Por eso adoramos al Señor ahora en cualquier lugar sin necesidad de congregarnos ni en templo católico romano ni en iglesia evangélico cristiana. Cuando a usted le dicen que hay que adorar a Dios en congregación, eso es falso. Para adorar al Señor correctamente en espíritu y en verdad, ante todo tiene que haber conversión por medio del Evangelio. Sin Evangelio, sin conversión, su adoración no vale nada ante Dios. Que no le hagan adorar a Dios cuando usted no está en condiciones de adorar a Dios, estimado oyente, porque Él no le recibirá su adoración. Y una verdadera conversión bíblica no es por pasar al frente, por repetir la oración del pecador, por aceptar a Jesús en el corazón o creer las 4 leyes espirituales. No. Nada de eso le da conversión, le da condenación. No importa el lugar donde usted se congregue, así sea un templo mormón, una mega iglesia apostólica, una catedral católico romana o una iglesia normalita. Si usted no se ha convertido por medio del Evangelio, su adoración, su cántico y su oración no valen de nada. Así que asegúrese a ver si usted se ha convertido por medio del Evangelio antes de ir a adorar a Dios. Adorar al Señor sin templo es precisamente el modelo que desde ya se debe practicar en la tierra antes de llegar a la eternidad. Así que imagínese cuántos millones de personas en el día de hoy o cada domingo están creyendo que adoran a Dios en las iglesias católico-romanas o evangélico-cristianas, cuando en realidad, todos esos están ofendiendo a Dios por 2 razones. Primera, porque creen que la adoración debe ser en una congregación o en un templo. Y segundo, porque todos esos asistentes no se han convertido por medio del Evangelio. ¿Puede darse cuenta de esta terrible realidad eclesial? En el futuro no habrá necesidad de templo.
ni ahora hay tampoco necesidad de templo. Así que todos los mormones con sus templos, todos los católicos romanos con sus catedrales, todos esos que han construido mega iglesias y todos esos templos carísimos construidos a costa del sacrificio del pueblo, todo eso ha sido un robo y no vale de nada. La adoración al Señor no necesita templo, como ya lo hemos demostrado. Y para rematar este tema del templo y de congregarse, ya hemos hablado varias veces en el canal sobre la absurda obsesión compulsiva y religiosa de congregarse. Sí, ha oído bien, lo catalogamos como una absurda obsesión compulsiva religiosa. Cuando uno está convertido, ya no necesita templo, adora donde quiera. Un templo es algo ya caducado y es parte del sistema religioso antiguo que produce un gran negocio. Así que si usted está en un templo, pero usted no está en Cristo, entonces usted está en una religión y su adoración no vale de nada. Rompa con la obsesión compulsiva y religiosa de congregarse, estimado oyente. Rompa con eso de una vez. No es necesario congregarse para adorar a Dios. Si se congrega sin estar convertido y se congrega en un templo, usted se hace cómplice de un sistema religioso obsoleto, falso y pecaminoso. No hay que congregarse en templos, ni en iglesias, ni en capillas, ni comprar o alquilar locales. No. Lo que hay que hacer es convertirse al Señor por medio del Evangelio. Lo que hay que hacer es desarrollar una relación cercana con el Señor y luego relacionarse con otros, si los hay, pero en casas, no en templos. Los congregacionalistas de templos nos deben responder esta pregunta. ¿Qué pasó con el etíope de Hechos capítulo 8? Luego de la conversión, si en Etiopía no había templos ni congregación cristiana ni otros convertidos. ¿Qué pasó con el etíope? ¿Me lo pueden responder los fanáticos de no deje de congregarse? ¿Qué pasa si alguien se convierte por medio de la radio o por medio de internet y vive en un lugar remoto donde no puede congregarse? ¿Qué pasa si está enfermo y no puede congregarse? ¿Qué pasa con alguien que esté convertido en la cárcel y no puede congregarse? ¿Qué ha pasado, estimado oyente, con la pandemia, donde la gente no pudo congregarse? Y así podríamos seguir con 100 casos más para demostrar la absurda obsesión compulsiva religiosa de congregarse en un local o en una iglesia. Entonces surgirán inmediatamente los defensores de la idolatría de congregarse, usando el único y famoso pasaje manipulado de Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Pero para derribar este falso argumento de congregarse y mostrar la manipulación de este pasaje, tiene usted en la descripción del vídeo un audio del canal titulado Congregarse. Le invitamos a que lo escuche. En resumen, ya no hay templo ni habrá templo. La iglesia, o sea, los convertidos, no se reúnen en templos, se reúnen en las casas. Ya lo hemos dicho varias veces en el canal. Así lo demuestra todo el Nuevo Testamento. No se ofenda, estimado oyente, no se ofenda. Pero olvídese de la obsesión de congregarse. Usted tiene que tener más bien la obsesión de salvarse. Olvídese del templo. Busque el Evangelio del Señor del templo. No busque dónde congregarse, busque cómo salvarse. Esta es la enseñanza práctica que sacamos de este pasaje del versículo 22. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 23, que dice: No hay sol ni luna, porque la gloria del Cordero todo lo ilumina. ¿Se da cuenta qué pasaje tan fantástico es este, estimado oyente? El Señor es la central nuclear que abastece de energía y luz a todo el universo y entre ellos la Tierra. ¿Se da cuenta de la dimensión y del poder nuclear que reside en el Señor Jesús? Y es lógico, porque Él es el autor del átomo y la energía. En el pasaje de la transfiguración en los Evangelios, se vio algo de la gloria de su energía esplendorosa de luz que salía de Él. Y ahora aquí se nos amplía un poco más esa información sobre el poder majestuoso de su gloria, llevado a un plano de energía capaz de iluminar todo el universo. Así que imagínese
Imagínese cómo será la realidad cuando se vea en directo este poder luminoso del Señor de la luz. El Señor, en su esplendor de sí mismo, generará un potencial de energía lumínico único y por eso ya no se necesitará el sol ni los soles. Todos estos detalles de este capítulo, al leerlos, sobrepasan en gran manera nuestro entendimiento y nuestra capacidad de asombro. Como lo dijimos en el primer programa de esta serie, cuando uno se sumerge en la grandiosidad de estas frases a lo largo de todo este capítulo 21, que nos despiertan el anhelo de ver toda esta maravilla en directo y estar con el Señor en su reino. Amén. Aleluya. Y entramos ya en el análisis final, en los versículos 24 al 27. Cuando llegamos al bloque final de este capítulo, los versículos 24 al 27, en ellos vemos que hay dos requisitos para entrar al reino. Primer requisito está en el versículo 24 y dice, las personas deben ser salvas. Y el segundo requisito para entrar al reino está en el versículo 27. Las personas deben estar inscritas en el libro de la vida. Sin estos dos requisitos, no se puede entrar al reino de los cielos, estimado oyente. Ahora, para que usted pueda reunir esos dos requisitos, es decir, ser salvo y estar inscrito en el libro de la vida, usted a la vez debe obedecer las dos condiciones del Evangelio. Esas dos condiciones están en Marcos capítulo 1, versículo 15, puestas por el Señor Jesús mismo, el Señor del reino. Así que preste atención, estimado oyente. Preste atención porque aquí y ahora está su salvación en las siguientes dos condiciones. Primera condición. Todo hombre sobre la tierra debe reconocer que Dios es un juez justo. Debe reconocer también de forma concreta los pecados pasados y todo hombre debe abandonar sus pecados presentes. Este es el primer mandato divino para la salvación. Segunda condición. Todo hombre sobre la tierra debe reconocer ante Dios que la justicia divina que merece recibir por causa de las injusticias cometidas en la vida, esa justicia le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. A la vez, todo hombre sobre la tierra debe apropiarse por medio de la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Cuando todo hombre sobre la tierra obedezca a estos dos mandatos divinos, ese hombre obtendrá el perdón de sus pecados de parte de Dios y el acceso al reino eterno. Ahora, estimado oyente, nuestro consejo práctico y pastoral es invitarle a que usted obedezca hoy estas dos condiciones que manda el Señor Jesús, el Señor del reino. Le sugerimos que vaya a su habitación, cierre la puerta, y allí, si su salud se lo permite, postrado delante del Dios que usted ha ofendido toda su vida, descálcese en señal de reverencia y allí tómese su tiempo para hacer memoria de sus pecados y en sus palabras obedezca esas dos condiciones que le hemos detallado antes. Reconozca sus injusticias y agárrese de la justicia caída sobre Jesús. Entonces usted tendrá paz, perdón de los pecados, salvación del castigo eterno, ya no tendrá temor a la muerte, será salvo y será inscrito en el libro de la vida. El mismo Jesús que le dijo a Juan todas las revelaciones de Apocalipsis, es el mismo Jesús que dijo en Marcos capítulo 1 versículo 14-15, que todo hombre debe obedecer dos condiciones para entrar al reino. Marcos nos muestra dos condiciones y Juan nos muestra los dos requisitos. Todo encaja maravillosamente. Amén. Aleluya. Y hasta aquí, estimado oyente, con el final de esta miniserie de Apocalipsis capítulo 21. Mucho más se pudo haber dicho de todo el capítulo,
pero con lo dicho en 3 programas es suficiente para su reflexión. Si tiene preguntas, escríbanos. nikos@gmx.es. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo hispanoamericano que esté por el mundo. Reciba nuestro saludo cordial de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, que ha elaborado estos programas para usted. Será entonces con el gusto de siempre. Hasta el próximo encuentro con la Palabra de Dios, aquí, en nuestro habitual programa Encuentros.